¿Cómo están, hermanos y hermanas? Es un honor para mí compartir la palabra de Dios con ustedes. En esta oportunidad vamos a compartir Josué capítulo 3, el versículo 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al jebuseo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros, en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes llevando el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca del pacto entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Araba, al mar salado, se echaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, así maravillosamente podemos ver cómo Dios verdaderamente quiere trabajar en nuestra vida. Muy importante, cómo Moisés guiaba a Josué, también Josué comenzó a guiar a los hombres de Dios que estaban con él. Oí palabra de Jehová. Escucha la palabra de Jehová. Hermanos, hermanas, la fe no por nosotros, no por nuestro esfuerzo, no por nuestra capacidad. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros podemos mirar que la fe llega al corazón de nosotros por su palabra. Al escuchar su palabra, entonces dentro del corazón de nosotros se manifiesta la obra de Dios. Año 1997, podía escuchar esta palabra. Libro de Romanos, capítulo 10, vamos a mirar. Romanos, capítulo 10, el versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En ese tiempo, estando en el seminario, ya un pastor llegó a compartir la palabra de Dios con nosotros. Ese pastor vino invitado nada más, pero tiene que partir a otro país. Pero ¿sabe qué ocurrió? Este siervo de Dios no se fue de viaje, hubo una dificultad y lo traspusieron, cambiaron de horario. Entonces, este siervo de Dios una vez más apareció para compartir la palabra de Dios con nosotros en la clase del seminario. Cuando escuchaba esa palabra, me di cuenta, ¿qué es lo que Dios quiere decirme? La fe no por obrar, la fe no por tratar, sino por oír la palabra de Dios. Nace la confianza en Dios. Nace en el corazón, Dios está conmigo. Entonces, cuando usted tiene esta confianza, cuando usted sabe que Dios está con usted, entonces ya usted puede marchar ese camino. Ya puede ver la obra de Dios, puede ver el Dios vivo que está con usted.
porque usted logró en su corazón creer que Dios siempre estaba con usted. Aquí, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, así que la fe es por el oír. La fe no es por nuestro esfuerzo. La fe no por nuestra capacidad de nosotros. Entonces, Jesucristo, llegando a nuestra vida, nos mostró esas cosas. Nos hizo ver, si tú escuchas la palabra de Dios te va a guiar. La palabra de Dios te va a conducir. Ya, tú tienes que salirte del mundo donde tú estabas. Entonces, la palabra de Dios nos condujo. La palabra de Dios nos llevó hacia adelante. Hermanos, hermanas, si usted miraría cómo Dios está trabajando maravillosamente en esa tierra a través del Evangelio, a través del siervo de Dios, a través de la iglesia, cómo Dios se está manifestando. En ese tiempo, Josué, cuando caminó con el Evangelio, cuando llevaba el arca del pacto de Dios, como el Dios de toda la tierra, se paseaba, caminaba. ¿Qué quiere decir? En ese tiempo Josué estaba caminando con la palabra de Dios, con la promesa de Dios que había recibido. Entonces Dios estaba en el corazón de Josué, dirigiéndole, guiándole. Cuando nosotros miramos, no hay ninguna diferencia, tiempo pasado y hoy. Porque el Señor de la misma manera quiere trabajar con nosotros. Hebreos, vamos a ver, Hebreos capítulo 13. Vamos a mirar esta palabra. Hebreos capítulo 13, el versículo 5 y 6. Sea vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ya cuando nosotros miramos esta palabra, ya dentro del corazón de nosotros nace esa claridad. Jesucristo es el mismo ayer con Josué, hoy también con nosotros, mañana también con nosotros. El Señor va a trabajar así. El Señor va a obrar. Él nos dio su promesa en nuestro corazón. Ya usted tiene que tener esa confianza con Dios. Hermanos, hermanas, Dios nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Ya no tenemos que mirar la situación. Tenemos que marchar. Tenemos que creer la palabra de Dios. Hoy también el Señor quiere trabajar en la vida de nosotros. Él dice que, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer con el siervo de Dios, hoy con el siervo de Dios también, y con nosotros también. Mañana también, así trabajará. Entonces, dentro del corazón de nosotros, usted tiene que tener esa claridad, esa convicción. Dios que hizo a nosotros. Cuando nosotros miramos esa palabra, podemos sentir mucho agradecimiento al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 3, vamos a mirar. Segunda de Corintios, capítulo 3, el versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 3, el versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Así sale, ¿no? Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos,
sino que nuestra competencia proviene de Dios. Hermanos, hermanas, ¿Dios qué dice a nosotros? Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Por medio de Jesucristo recibíamos esa bendición para poder unir nuestro corazón con Dios. Cuando usted escucha la palabra de Dios, que es a través de Jesucristo, nos unimos con Dios. Es igual que nosotros escuchamos la palabra del siervo de Dios, nos lleva a Dios. Nos permite unir nuestro corazón con Dios, con su promesa. Nos conduce a ese mundo de Dios que Dios creó para nosotros. Y no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El versículo 6, cuando nosotros miramos así, podemos leer. Ya, si usted me acompaña, podemos leer juntos. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hermanos amados, usted mire bien la palabra de Dios que dice, el cual nos hizo, no que nosotros somos ministros competentes por nosotros mismos, sino el Señor nos hizo ministros competentes. Él hizo así. Cuando nosotros miramos cómo Jesús también dijo a Pedro, yo te haré pescador de hombres. No que Pedro se hizo pescador de hombres. Día y noche Pedro trabajaba. Día y noche Pedro se esforzaba. No consiguió nada. Esto es lo que nosotros debemos saber y conocer. Pedro estaba en una situación muy difícil. Ya no podía hacer nada para poder lograr algo en su vida. Apareció Jesús. Pedro, echa tu barco mar adentro. Pedro no podía. Dentro de su corazón que había, día y noche he trabajado y no he pescado nada. Jesús, ¿qué le dijo? Cuando usted ve, desde 6 de la mañana hasta 6 de la tarde, ya el hombre no hay esperanza. En este momento apareció Jesús. Cuando ya todo está fracasado. Cuando todo ya está terminado. Entonces, cuando nosotros miramos las situaciones, parece que es el fracaso. Pero cuando usted ve que está fracasado, la palabra de Dios inicia. La palabra de Dios comienza a trabajar. La palabra de Dios comienza a levantar a nosotros. No mires a ti mismo. Mira la palabra de Dios. Cómo Él dice que te hizo. Entonces, ¿cómo Jesús hizo a Pedro? Pedro, estando en esa situación, ya él podía salir de sí mismo. Podía pararse en el mundo que Dios le manifestó. Por medio de Jesús, que le dijo, boga mar adentro. No te preocupes. Ya, qué casualidad que Jesús vino especialmente a la barca de Pedro. ¿Por qué no venía a los demás? Aún había muchas barcas. ¿Por qué especialmente a la barca de Pedro? ¿Por qué especialmente a nosotros el Señor nos dio la gracia? Él tiene gran misericordia de mi vida. Porque yo era el más perdido, el más último. El que yo no podía hacer nada. El Señor llegó a mi vida. Ya, tú fracasaste. Todo se terminó. Ahora yo voy a trabajar. Hermanos amados, cuando yo recuerdo el día que yo recibí la salvación del pecado, yo me sentí muy agradecido con Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ni yo te condeno. Cuando yo recibí esa palabra, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, Señor. Tú no me condenas. Tú quitaste mi pecado. Entonces mi corazón, ¿cómo se quedó? Lleno de gracia. La gracia de Dios comenzó a acompañarme.
la bendición de Dios comenzó a acompañarme. ¿Qué es la gracia? Gratuitamente. ¿Qué es la bendición de Dios? Que proviene de Dios viviente, del Dios todopoderoso. Que por medio de Él ya podíamos nosotros caminar ese camino. Entonces, este camino no por nosotros. Pedro ya se sintió así. Día y noche. Sí, lo sé. Echa tu barco mar adentro. En mi palabra hazlo. Hermanos amados, si hasta hoy nosotros caminamos en nuestro camino, pero dejando ese camino, caminemos el camino que el Señor nos dice. Salgamos de nosotros mismos. Ese tiempo no para llorar. Ese tiempo no para sentirnos difícil. Ese tiempo es para establecer Cristo en nuestro corazón. Ese tiempo es para que la palabra de Dios llegue muy fuertemente a nuestra vida. Yo no puedo, pero tú sí puedes, Señor. Yo no tengo el poder, pero tú puedes, Señor. Pedro recibió esa palabra. Apártate de mí, Señor, porque yo soy pecador. Así él habló. Jesús, ¿qué le dijo? Yo te haré pescador de hombres. Tranquilo, yo haré. Hermanos amados, si usted recuerda esa palabra, yo haré pescador de hombres. ¿Qué quiere decir? Yo te haré ministro, yo te hice ministro competente. Así, 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, el cual asimismo nos hizo. Amén, hermanos, repitan conmigo. Dios nos hizo ministros competentes. Dios nos hizo. Nosotros mismos no podemos, pero Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Somos tan benditos en ese mundo, en esa tierra. Él hizo así nuestra vida. Cuando nosotros podemos mirar, entonces, así Dios quiere trabajar. Así Dios quiere obrar. Dios quiere manifestar su gracia. Cuando Zacarías, él se encontró una situación que no podía él conocerla, que no podía él creerla, su situación se quedó difícil. Cuando nosotros miramos así, San Lucas capítulo 1, vamos a mirar el versículo 22. ¿Cómo fue el problema que hubo? San Lucas 1, el versículo 22. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. ¿Qué ocurrió en este caso? Él no creyó a la palabra de Dios. Muchas veces nosotros, teniendo el evangelio, no anunciamos el evangelio, porque no creemos que Dios está conmigo, que Dios va a trabajar conmigo. No creemos, estamos así mudos. No podemos hablar. Yo siento mucho agradecimiento al Señor. Dios me permitió quedarme un año en el seminario y en ese tiempo Dios me permitió esa palabra. ¿Cuál? Hace poco hablamos. Así que la fe viene por el oír. Cuando se quedó grabada en mi corazón esa palabra, yo estaba mudo, así como Zacarías. Pero ¿sabe qué pasó? Dios me regaló una palabra de gracia. Dios me regaló una palabra de bendición para mi alma. Ezequiel capítulo 33, vamos a mirar esa noche, ese momento. Ezequiel capítulo 33. Esto su Biblia también tendrá Ezequiel. Será de gran bendición, ¿verdad? Que usted pueda mirar Ezequiel. Si me puede ayudar ahí también, podríamos poner en la ventana Ezequiel 33, el versículo 22. Qué maravilloso de verdad esa palabra. Y la mano de Jehová había sido sobre mí. La tarde, antes de llegar el fugitivo,
y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana y abrió mi boca. Ya, no quite por favor todavía por esa palabra. Cuando yo estaba en el seminario en la mañana, viene el siervo de Dios y habló. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo le decía que se canceló su vuelo y luego él vino otra vez y comenzó a hablar la palabra de Dios a nosotros. Entonces, ¿qué dice Ezequiel 33, 22? Así dice, ¿no? Y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo. Y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana. ¿A qué hora yo estaba recibiendo la clase? Por la mañana. Por eso es una bendición tan grande. Hoy también el pastor está predicando la palabra 10 de la mañana. Es una bendición tan grande por la mañana. Y abrió mi boca y ya nomás estuve callado. Hermanos amados, el Señor abrió ya nuestro corazón para anunciar el Evangelio. El Señor abrió ya nuestra boca para hablar la palabra de Dios a las personas. Ya nosotros hemos vivido atado a la situación, atado a nuestro problema. No queríamos caminar hacia el camino de Dios. Pero el Señor, abriendo así nuestra boca, ya permitió que podamos hablar su palabra. Año 1997, entrando en el seminario, año 1998 ya me envió por esa palabra, abriendo ya mi boca y me mandó a anunciar la palabra. Así siento mucho agradecimiento al recordar cómo Dios me dio la gracia, cómo Dios me dio la bendición para poder anunciar el Evangelio, su Evangelio santo del Señor. Ya siendo ministro competente del nuevo pacto, podemos caminar en su camino, podemos caminar su voluntad. Entonces, ¿qué es necesario? Hermanos, hermanas, oír la palabra de Dios. Si usted oye la palabra de Dios, esto es una gracia infinita, que usted siempre lo recordará. Una vez más, vamos a leer el libro de Romanos 10, 17. Así está escrito. Si usted mira allí, esa gracia del Señor, como así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así es que la fe no es por obrar, no es por tratar, no es por esforzarse, por la palabra del siervo de Dios. Hermanos amados, en esta noche, en esta hora, en este momento, en este instante, quiero que usted pueda ver. Si puedo decir buenos días, si puedo decir buenas tardes, si puedo decir buenas noches, ese es el horario, ese es el tiempo. En cualquier sea el tiempo, ¿usted qué tiene que hacer? Oír la palabra de Dios. Si usted escuchara la palabra de Dios, usted se dará cuenta, Dios cómo quiere obrar en nuestra vida de nosotros. Cuando usted oye la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios entra en su corazón, la palabra de Dios le conduce hacia adelante. La palabra de Dios le saca de donde nosotros nos encontramos. Hermanos amados, si usted tiene la palabra de Dios, Dios le va a bendecir. Dios va a trabajar en gran manera en nuestra vida. Quisiera que usted pueda darse cuenta, pueda usted saber exactamente que la fe no es por nuestra capacidad, la fe no es por nuestro poder. Entonces, podemos sentir mucho agradecimiento a Dios. Hermanos, hermanas, cuando usted tenga claro en su corazón cómo Dios le llamó, cómo Dios quiere trabajar con usted, si usted marcha con el Evangelio, si usted camina ese camino, Dios cómo le dará la gracia. Josué capítulo 3, esa noche, esa hora hemos mirado, Josué capítulo 3, y último versículo vamos a leer. Josué capítulo 3, el versículo 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar
el Jordán y todo Israel pasó en seco. Cuando usted camina ese camino del Evangelio, ya entonces hay ese camino que Dios preparó. Cualquier sea las situaciones, no tenemos que preocupar, porque Dios está guiando nuestra vida. Aunque nosotros no vemos, aunque nosotros no pensamos profundamente, pero Dios está mirando nuestro corazón. ¿Usted cree en la palabra de Dios? Entonces Dios se va a manifestar en su vida grandemente. Cuando nosotros podemos oír ese mensaje en nuestro corazón, entonces podemos sentir mucho agradecimiento a Dios. Quisiera que cada uno de nosotros pudiéramos pensar, Dios que así me salvó, así que Dios estaba guiándome hasta el último día de mi vida, Él me guiará también. ¿Por qué? Porque Él hizo que yo camine ese camino. Él preparó mi vida. Él me salvó del lugar donde yo estaba. Entonces Él quiere dirigirme según su plan, según su voluntad. Quisiera que nosotros pudiéramos pensar más profundamente cómo es que si usted camina el camino del Evangelio, ese camino del Evangelio es el camino que Dios preparó para nosotros. Ese camino que Dios quiere que usted marche hacia adelante. En esta hora quisiera que usted se diera cuenta, hermanos, hermanas, si usted camina este camino, es camino de la bendición, camino de la gracia y de la paz. Cuando usted camine ese camino, es como un motor de la vida. La gracia y la paz le conducirá hacia adelante. Entonces ya usted se dará cuenta, usted marchando por el Evangelio, no mirando la situación, Dios le dará su ayuda. Dios quiere trabajar. En todo cual sea las cosas, Dios quiere manifestarse para nosotros. Dios quiere obrar en la vida de nosotros. Aquí, el último versículo, vamos a ver Romanos capítulo 8, el versículo 37. Así vamos a leer y vamos a terminar. Romanos 8, 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de el Señor Jesucristo somos más que vencedores. No miremos las situaciones. Miremos que el Señor está con nosotros. Entonces vamos a avanzar hacia adelante. No tenemos nada que ver con lo que está ocurriendo. El Señor está guiando nuestra vida. Él sabe de nosotros. En todas estas cosas que está ocurriendo, en todas estas cosas que está pasando, somos más que vencedores. Por medio de Jesucristo que está con nosotros. Por medio del siervo de Dios que está guiando nuestra vida. Por medio de la cobertura de la iglesia, Dios nos está dando gran bendición y seguridad. En cualquier sea la situación, Él trabajará en nuestra vida. Muchas gracias. Quisiera que hasta aquí vamos a compartir. Nos veremos pronto. Dios les bendiga a todos. Les agradezco.